Ya sé dónde está el error. El error está aquí. Miren, cuando yo multiplico 3x cuadrado por menos 2 es menos 6x cuadrado, ¿sí? Pero acá viene, tiene que venir positivo. Aquí es más 6x cuadrado. ¿Observan? Sí, Lee. Aquí es más, ¿ves? Entonces aquí es positivo, positivo 5. Aquí es 5. 5. Aquí es, entonces aquí es menos 5, ¿sí? Aquí es 5, pero aquí es positivo, ¿sí? Y entonces acá queda 5 por menos 2 es menos 10, pero acá viene positivo 10. Ven como un detallito le cambia todo. Por eso tengan mucho cuidado. Aquí es más 10. Más 10. Entonces aquí es más 10. Aquí queda menos 10. Y menos 10 por menos 2. Menos 10 por menos 2, ¿cuánto es? Es 20, negativo. Pero aquí viene positivo. Y menos 4 más 20 es 16. Este se cancela. ¿Verdad? Entonces, aquí sí sale bien. Mire. Mire, 16 con 16. ¿Está claro? Entonces, tenemos f de x, nos dieron c igual a 2. Entonces, c igual a 2 significa tener acá x menos 2. Hacemos el cociente y ese residuo debe ser igual a f de 2. O sea, la función que nos dieron la evaluamos en x igual a 2. Ese es el teorema del residuo, ¿sí? Entonces, la idea era que lo comprobáramos y ahí está. Solo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, cuando le pidan comprobar el teorema del residuo, es esto lo que va a hacer. Hacer la división, ese residuo debe dar un valor, el cual va a ser igual a la función que le dieron, evaluada en el valor de C que está ahí, ¿sí? Debe dar igual los dos, ¿sí? Ahora, si vamos al teorema del factor, el teorema del factor lo que dice es hacer lo mismo que el teorema del residuo, nada más que en este caso dice que es un polinomio f de x tiene un factor x menos c, si y solo si f de c es igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos x
más 6, por decir algo. Esto factorizado, ¿cómo sería? X sería menos aquí, menos por más da menos, dos números que igual, ¿no? X sería, sería 2 menos. por 3, Lili. No, no da. Porque serían dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 1, y eso no es posible. Sería menos aquí. Menos X menos 6. Ahí sí. Menos por menos me daría más. Y ahí sí, dos números que multiplicados den 6 y que restados den 1. 3 y 2. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que se quiere decir con el teorema? Dice que si f de x, si cuando yo hago, yo le digo a ustedes, haga la misma operación que hizo anterior del teorema del residuo, con f de x igual a x cuadrado menos x menos 6, haciendo c igual a 3. ¿Sí? C igual a 3. Entonces, aquí nosotros estamos ya estamos dando la información como que es cierta. X menos 3 es factor de x cuadrado menos x menos 6, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si yo hago la división de x cuadrado menos x menos 6 entre x menos 3, el residuo debe darme 0. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? Vamos a revisarlo de nuevo. Mire, un polinomio, el polinomio que tenemos nosotros es x cuadrado menos x menos 6. Tiene un factor x menos 3 en este caso, si y solo si f de c, o sea, f de 3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nos vamos nosotros allá, si yo encuentro f de 3, ¿sí? Sería 3 al cuadrado menos 3 menos 6. 3 al cuadrado es 9. Menos 3 menos 6. Esto es 9 menos 9 es igual a 0. ¿Sí? O sea, significa que R de X es igual a 0 cuando yo haga la división de f de X entre X menos 3. ¿Sí? Eso es lo que significa. Entonces, si nosotros hiciésemos esa división, el residuo debe darnos 0. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos x menos 3. Aquí tenemos x cuadrado menos x menos 6. Está completo ambos, ¿sí? Entonces, aquí para hacer 0 este x cuadrado, colocamos la x aquí, ¿sí? X por x cuadrado, acá aquí viene menos x cuadrado, ¿sí? X por menos 3 queda menos 3x. Acá viene positivo 3x. Más 3x. Pasamos la línea. Se cancela estos dos y queda menos x más 3x, 2x positivos. ¿Cuánto esperamos que nos dé este residuo? Bajamos el menos 6. Ahora queda acá menos 2, ¿verdad? Menos 2. Menos 2 por x, menos 2x. Pero acá, perdón, entonces sería más, ¿sí? Para que venga negativo acá, tiene que ser 2x y vendrían menos 2x. Y aquí, 2 por menos 3, menos 6. Acá viene positivo 6. Miren. Y eso es lo que nosotros estábamos esperando. Que el residuo nos va a dar 0. Se cancela
Se cancela este y se cancela este y da 0. R de X da 0. Significa que X menos 3 es un factor de X al cuadrado menos X menos 6. ¿Sí? Y lo mismo sucedería con, vamos a ver el anterior, el otro factor que nos salió es, aquí tenemos X más 2, sería con menos 2. Si yo hago F de menos 2, me va a dar 0. Hagámoslo. Vamos a hacer en azul. F de menos 2 sería menos 2 al cuadrado menos 2. X sería menos 6. Sería menos 2 al cuadrado es positivo 4. Menos por menos da más 2. Menos 6. Aquí 4 más 2 es 6. 6 menos 6 es igual a 0. ¿Sí? O sea que si yo hago la división ahora sería entre X más 2, ese residuo debe darme 0. ¿Sí? Si quiere hagámosla. Para que se compruebe. Sería X más 2. X sería X cuadrado menos X menos 6. Entonces ocupamos aquí X, ¿verdad? X por X, X cuadrado. Acá viene menos X cuadrado. X por 2, 2X. Acá vendría menos 2X. Se cancelan estos dos y queda menos X, menos 2X, menos 3X. Y bajamos menos 6. Ahora acá sería menos 3. ¿Sí? Menos 3X. Acá vendría positivo 3X. De aquí tendríamos el primer 0. Menos 3 por 2, menos 6. Acá vendría más 6. Y todo se cancela, miren. El residuo es 0. Entonces hemos comprobado la primera parte del temario. Vamos ahora a directrices de la división sintética, una división corta se dice, ¿verdad? Lo podemos hacer con los mismos que hemos hecho, pero mire usted, ahí dice, para aplicar el teorema del residuo es necesario dividir un polinomio f de x entre x menos c. El método de división sintética se puede usar para simplificar este trabajo. Las directrices siguientes expresan cómo hacerlo. El método puede justificarse por medio de una cuidadosa y prolongada comparación con el método de división larga. ¿Sí? Entonces, solo aplica para cuando tenemos factores así como x menos c, ¿verdad? Entonces, la forma aquí está. ¿Cómo hacerlo? Empiece con lo siguiente, escribiendo ceros para cualquier coeficiente faltante. Lo que les digo yo, completar, ¿verdad? Completar es que si un término de variable x no está, ponerlo como 0x, por ejemplo. 0x cuadrado, si hace falta, ¿verdad? Ahí multiplique, ahí lo vamos a ver en la práctica. Ahí revísenlo. Bueno, vamos a ver si hay... Use el teorema del factor. Use división sintética para hallar el cociente y residuo si el primer polinomio se divide entre el segundo. Mire, ahí vamos a agarrar problemas de ahí. ¿Cuántos minutos nos faltarán? No lo sé. Yo creo que nos ajusta para hacer bien. Vamos a ver. El 25. Uno que no esté completo. Vamos a ver el 27, que no está completo.
Vamos a hacer el 25 a una carrerita. 2x cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. Entre x menos 2. ¿Sí? Cubo menos 3x cuadrado. Ese sería como quien dice f de x. Más 4x x cuadrado menos 5. Aquí está completo. Entre x menos 2. ¿Sí? Entonces, la división sintética hay un protocolito ahí para colocar los términos, ¿verdad? Aquí vamos a colocar, digamos si yo tengo x menos 2, entonces lo que voy a colocar es el 2 positivo, o sea, con signo opuesto. ¿Está claro? Porque esto es como que... ¿sí? Si me dicen a mí x menos 2, entonces acá le voy a colocar ese 2 con signo opuesto. O sea, el 2 nada más. Acá coloco los términos del polinomio, que está completo. X cubo, x cuadrado, x y x a la 0. 2, siempre dejo un espacio ahí, menos 3, 4 y menos 5. ¿Sí? Aquí va a ir colocando algunos resultados, ¿verdad? Entonces tiene que dejar un espacio. Bueno, vamos a trazar la línea aquí. Entonces lo que se hace es que se baja el primer término. Este que está aquí se baja. Cuando yo hago una división, por ejemplo, este 2x al cubo entre x menos 2, el cociente se va a bajar en una unidad del grado. O sea, aquí es como que tenga yo al final 2x al cuadrado. Porque este x al cubo entre este x a la 1 va a bajar en una unidad del grado del polinomio, del cociente. ¿Está claro? Por aquí solo trabajamos con los coeficientes. Si se fija, yo no estoy poniendo x al cubo, no estoy poniendo x cuadrado, no estoy poniendo x, sino que solo agarro los coeficientes. Pero si a mí me piden mi resultado, yo debo acordarme que este es el cociente. Este es el cociente. El último que está aquí, este de aquí, va a ser el residuo. Si quieren lo vamos a marcar. Este que va de aquí va a ser el residuo, ¿verdad? Y estos de acá son los coeficientes del cociente. Y este de aquí es el residuo. Entonces nosotros aquí se lo vamos a ir colocando los coeficientes, pero si me pidieran el cociente, yo debo acordarme que el grado del polinomio va a bajar en una unidad, ¿sí? Entonces, este 2 se baja. Ahora, este 2 se multiplica por este de acá. Y se coloca aquí. 2 por 2 sería 4. Ese se coloca aquí.
se hace esta operación, menos 3 más 4, 1 positivo. Este 1 se vuelve a multiplicar por este 2 y queda 1 por 2, 4. Perdón, 2. 4 más 2, 6. Ese 6 se multiplica ahora por 2. Queda 12. Se coloca aquí 12. Menos 5 más 12, 7. O sea que el residuo es 7. El cociente sería Q de X sería igual a 2X al cuadrado más X más 6. El residuo sería 7. Y ese residuo, acuérdense que es como encontrar f de, en este caso, C es igual a 2, ¿cierto? Es como que yo encontrara f de 2. Vamos a ver si es cierto. Quedaría 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 5. Sería igual 2. 2 al cubo es 8 menos 3, 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 es 8 menos 5. Aquí sería 2 por 8, 16. Menos 3 por 4 menos 12 más 8 menos 5. Sería 16 y 8 es 24, ¿verdad? 24 menos 12 menos 5 es menos 17. 24 menos 17, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? Miren, esto debe coincidir. Si hubiera sido 0, significaría que x menos 2 es factor de 2x al cubo menos 3x cuadrado más 4x menos 5. Pero como el residuo no dio 0, quiere decir que no es un factor. ¿Está claro? ¿Verdad? Entonces, la importancia de aplicar estos teoremas es fundamental, ¿verdad? Porque estos son los principios fundamentales del álgebra, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más estaba pendiente? Aquí puse mal esto, creo. Bueno, este es, pues, bueno, ni modo. Sí va a quedar. ¿Está claro? Sí, ve. Entonces, use división sintética para hallar el cociente y residuo si el primer polinomio se divide entre el segundo. Eso fue lo que hicimos ahorita y al mismo tiempo la utilizamos para hacer como quien dice los ejercicios del 33 al 40. Use división sintética para hallar f de c. ¿Sí? Entonces sería hacer la división sintética y el residuo va a ser f de c. ¿Sí? Ahí le dan c igual a 3, c igual a menos 2, c igual a menos 0.2. Pero habíamos dicho que íbamos a hacer uno que no estuviera completo, como por ejemplo puede ser el 29. 29 no está completo, entonces hay que rellenar con ceros allí. El 29, 3x a la 5, más 6x cuadrado, más 7 y dan x más 2. ¿Sí? Acuérdense que la división sintética solo es aplicable cuando voy a dividir entre binomios que son de grado 1, ¿sí? De grado 1. De grado 1. $29. Tenemos el primer polinomio es, bueno, f de x, como que sugiera 3x a la 5
más 6x cuadrado más 7. Y aquí tenemos x más 2. Entonces, en este caso, ¿qué le digo yo? Hay que completarlo, el polinomio. Porque tenemos 3x a la 5, debería seguir x a la 4, ¿cierto? Pero no está. Entonces sería 3x a la 5 más 0x a la 4. No está x a la 3 más 0x a la 3. Está 6x cuadrado, sí. No está el término que contiene la x, entonces sería más 0x más 7. Acá no hay problema, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro esquema de la división sintética. Vamos a dar este espacio aquí. Mi residuo, bueno, vamos a ver. Entonces sería, aquí iría, si aquí es x más 2, acá va a estar menos 2. ¿Sí? Signo opuesto. Y aquí ya colocando mis coeficientes sería 3, 0, 0, 6, 0, 7. Mi residuo va a estar aquí. Aquí va a estar mi residuo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Bajamos este coeficiente, 3. Este 3 lo multiplicamos por menos 2 y queda menos 6 y lo colocamos aquí. Hacemos la operación 0 menos 6, menos 6. Menos 6 lo multiplicamos por menos 2, queda 12 positivo. 12 más 0, 12. 12 por menos 2, menos 24. 6 menos 24, menos 18. Menos 18 por 2, 36 positivo. 0 más 36, 36. 36 por menos 2, menos 72. ¿Sí? No se ve bien ahí. ¿Sí? Y 7 menos 72 es menos 65. O sea que el residuo es menos 65. Entonces, si lo que me están pidiendo aquí en este ejemplo es nada más use edición sintética para hallar el cociente y el residuo si el primer problema... Ajá. Entonces, el cociente U de X va a ser igual. ¿En cuánto se bajó? ¿En cuántas unidades se bajó el grado del polinomio? En una unidad. Sería 3, este coeficiente, 3x a la 4, menos 6x al cubo, más 12x cuadrado, menos 18, más 36. El residuo, R de X, es menos 65. ¿Sí? Solo eso nos piden, pero nosotros para aprovechar vamos a encontrar f de menos 2, que debe ser igual a menos 65 si todo está correcto. Vamos a ver. 3 menos 2 elevado a la 5 más 6 por 2 negativo, ¿verdad? Al cuadrado más 7. Vamos a ver si está correcto. 3, 2 a la 5, menos 2 a la 5, ¿cuánto es? Es negativo, es 2 por 8. Sería 16, ¿verdad? Negativo 32, Liz. 32, ¿verdad? 32, negativo 32. Menos 2 al cuadrado es 2, es 4 positivo por 6, 24. Más 24 más 7. ¿Y cuánto es 3 por menos 32? Sería 3 por 2, 6. Y 3 por 3, menos 9. Ahora le sumamos más 24 más 7. 24 más 7, ¿cuánto es? 31, ¿verdad? Sería menos 96 más 31 y eso da menos 65. ¿Sí? Entonces está correcto. Miren, esto debe dar exactamente igual. F de menos 2 tiene que ser igual al residuo
de esa operación. O sea que la división sintética, ¿qué significa sintética? Cuando uno dice, le da un libro a uno, haga una síntesis. Es como hacer algo resumido, ¿verdad? Es la división resumida, pero solo aplica cuando tenemos factores de este tipo, como divisor, ¿sí? Como divisor, ¿sí? Si ese residuo hubiera sido 0, entonces quiere decir que x más 2 era un factor de 3x a la 5 más 6x cuadrado más 7. No se olvide, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos que ustedes deben de tener bien claros. Trabajen. Voy a revisar ahorita en la plataforma a ver cómo fue que puse eso de los impares, los pares. A mí me parece que yo puse impares, pero bueno, voy a revisar. Ahí lo voy a comentar en el WhatsApp. ¿En qué se queda hoy? Ahorita mismo yo reviso. ¿Está claro lo que se ha hecho hoy? Sí, Lick. Bueno, al menos a mí me quedó claro. Voy a revisar el video a ver cómo quedó, a ver qué parte hay que editar y así se lo subo a la plataforma, lo subo al YouTube y se los mando al WhatsApp. Acuérdense, hay que completar este capítulo 4. No haríamos el examen mañana, sino el sábado, pero vamos a seguir trabajando en el capítulo 5. Todo esto se conecta. Lo que aquí ahorita está viendo le va a servir en las otras secciones y en el otro capítulo. ¿Entiende? Entonces, todo está conectado. Si usted va comprendiendo, usted no va a tener problemas con la temática global. ¿Sí? Y todo esto es fundamental para cálculo 1, cálculo 2 y las clases que les van a venir, porque a veces no tienen como esa habilidad matemática para entender la química o para entender la genética, para entender, o sea, en ciencias la matemática es la herramienta que se utiliza como lenguaje para comprender los eventos, ¿sí? Usted como investigador, investigadora, científico, ¿verdad? Tiene que manejar la matemática, no es